Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta actividad que forma parte de la campaña limpia de noticias falsas que ha puesto en marcha la Asociación de la Prensa Uruguaya, que ya tuvo su primer evento el pasado 26 de abril con la firma del Pacto Ético de los partidos políticos contra la desinformación. En esta oportunidad, y como lo decíamos también en el momento de firmar el Pacto Ético, vamos a hacer referencia a un tema que fue justamente uno de los puntos que nos llevó en su momento a promover como sindicato esta campaña limpia de noticias falsas y tiene que ver con lo que ocurrió en Brasil precisamente. Hoy vamos a abordar el tema de la desinformación en las elecciones de Brasil, los desafíos y los aprendizajes que se generan para nuestro país a partir de esta situación. Y en ese sentido, ya tenemos aquí con nosotros a quienes van a exponer en el día de hoy. Todas ellas han trabajado en este tema, en particular la colega Bia Barbosa, que está allí, que es periodista e investigadora de la Asociación Intervoces de Brasil. Ella nos va a relatar la experiencia de lo que fue el trabajo periodístico para tratar de minimizar las campañas de desinformación que se promovieron en las elecciones de Brasil. Nos acompaña también Elodie Martínez, que es coordinadora de redes sociales y fact-checking de la agencia Franpress, y María Lorente, que es redactora jefa de AFP para América Latina. Pero antes, corresponde que le pidamos la palabra a la anfitriona, en este caso, a la doctora Cecilia Botino, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que además ha tenido, con la Asociación de la Prensa Uruguaya, siempre el gesto de apoyo desde que lanzamos esta actividad, y de hecho la participación de ella aquí y la presencia de ella aquí también, así como la utilización de esta sala Acuña de Figueroa, es parte de las gestiones que ella ha desarrollado. Así que le pedimos a la doctora Cecilia Botino que haga uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, bienvenidos y bienvenidas a la mesa, saludarlas, agradecerles que hayan aceptado también participar. Quiero agradecer a la Asociación de la Prensa del Uruguay. En realidad nosotros somos anfitriones, pero este evento que es organizado por ustedes es de especial relevancia para la Cámara de Representantes. Saludo al diputado Rodrigo Goñi, que se encuentra acá presente también, además de quienes van a participar del seminario, y decirles que cuando nos convocó la Asociación de la Prensa del Uruguay a contarnos de qué se trataba en aquel momento, lo que iba a ser la presentación del pacto ético que le iban a presentar a los partidos políticos como una propuesta, no pudimos más que celebrar la propuesta. No pudimos, está el diputado Daniel Casciani también, perdón, diputado, que recién lo veo, presidente del Parlasur, que también hemos promovido en forma conjunta el apoyo a estas iniciativas. Nos decía que en realidad no quedaba más que reconocer lo que estaban promoviendo, acompañarlos y poner a disposición lo que es, por lo menos el Parlamento, lo que uno representa, que es la Cámara de Representantes. ¿Por qué? En primer lugar, porque también desde la presidencia de la Cámara, cuando asumimos el 1 de marzo, nos propusimos en este año electoral particularmente hacer un gran esfuerzo por reivindicar al sistema político, hacer un gran esfuerzo por reivindicar al sistema democrático, que el Parlamento lo representa a su cabalidad, pero también porque nos preocupa el tema de la antipolítica. Y estamos haciendo un gran esfuerzo por revertir algunos de los discursos que también, como a nivel mundial, se han instalado en nuestro país, no están siendo ajenos a ese discurso que tiene un gran componente de antipolítica, pero en el fondo hay un gran esfuerzo también por atacar el sistema democrático. Y nosotros que representamos a la presidencia de la Cámara de Representantes y que también representamos al Pleno, nos preocupa particularmente. Por eso el tema de que se haya puesto en consideración de los partidos políticos y que suscribimos todos los que lo integramos a esos partidos políticos,
el tema de que nos comprometemos a que vamos a hacer una campaña libre de desinformación, de mentiras, una campaña donde la ciudadanía pueda formarse a cabalidad su propio consentimiento al momento de votar. Nos parecía que desde la presidencia de la Cámara de Representantes no teníamos más que sumarnos, teniendo en cuenta los desafíos democráticos que tenemos, teniendo en cuenta que estas campañas, y acá hay un ejemplo, lo que sucedió en Brasil, y en función de eso es que se va a tomar este ejemplo y se va a trabajar, pero también tenemos en cuenta lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en las campañas de Estados Unidos, donde también, y fundamentalmente teniendo en consideración el impacto que tienen las redes sociales, que es un fenómeno nuevo, que lo estamos sintiendo ahora y palpando ahora todos los que tenemos también participación política, nos parecía que apoyar la realización de este seminario era de orden. Nosotros hemos también desde la presidencia de la Cámara, en los distintos eventos que estamos llevando adelante, promovemos lo que significa la formación de un debate informado, con conocimiento, con altura, donde las instituciones democráticas se pongan en valor. Por lo tanto, acompañar nuevamente, como lo hemos hecho hasta ahora con la Asociación de la Prensa del Uruguay. Sinceramente, los medios de comunicación y quienes lo integran son uno de los pilares de la democracia también y tienen un rol fundamental para cumplir, así como los partidos políticos. Por lo tanto, reiterarles mi compromiso en seguir trabajando y apoyando lo que sean estas actividades. Estamos convencidos que este seminario es muy importante para esos debates que estamos y con esas características que consideramos que se tienen que seguir desarrollando. Y no queda más que reiterar, en este caso en forma pública, lo que es el apoyo que desde la presidencia de la Cámara de Representantes le estamos dando a la Asociación de la Prensa del Uruguay y con ellos a las propuestas que en definitiva lo que están ayudando es a fortalecer la democracia, que es el interés superior que nos tendría que guiar a todos en estas instancias. Muchísimas gracias. Y les deseo muy buena jornada. Agradecemos a la doctora Cecilia Botino, la presidenta de la Cámara de Representantes. Queremos señalar que esta actividad cuenta, por supuesto, con el auspicio, el respaldo, el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Uruguay, FESUR, y también con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya han estado trabajando con nosotros desde el comienzo mismo de esta campaña limpia. Vamos a pedirle ahora, antes de entrar directamente al seminario, que haga uso de la palabra el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el compañero Fabián Cardoso. Bueno, buenas tardes para todos. Brevemente nada más, porque la idea es darles la bienvenida a esta que es nuestra segunda convocatoria sobre el tema, nuestra segunda actividad aquí en el Palacio Legislativo, que consideramos las actividades deben hacerse aquí y agradecemos especialmente la colaboración de la presidenta de la Cámara y también la presidenta de la Asamblea General por comprender esta iniciativa. Consideramos que estos temas deben debatirse acá, en la Casa de la Democracia, en la Casa de todos los partidos. Otra vez, buena parte del sistema político ha atendido este planteo y aquí hay representantes partidarios del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Van a estar viniendo también representantes de otros partidos. Hay algunos que por cuestiones vinculadas a la tarea política están enfrente en el Parlamento en este momento en pleno debate legislativo. Pero lo que importa es que el sistema político ha comprendido el mensaje. Tal vez, lo dijimos el día del pacto, si hay algún ruido vinculado a la efectividad de ese pacto, será también responsabilidad del sistema político hacerse cargo ante la ciudadanía. Y cuando estas cosas pasan, y están pasando, y hoy vamos a hablar de desinformación, de hechos concretos de desinformación, y de lo que no queremos copiar en Uruguay, porque sabemos que eso sería una mala copia de un fenómeno que existe en el mundo y que, como decíamos en el momento de la presentación del pacto, si miramos lejos, tenemos el Brexit en Reino Unido, si miramos hacia el norte, tenemos lo sucedido en los Estados Unidos, y si miramos cerca, está Brasil. Y por eso hoy queremos mirar cerca para no copiar
no copiar lo malo de la política y que el sistema político entienda que no es bueno utilizar las herramientas de la desinformación para ganar una campaña electoral. Vuelvo al tema de los conflictos que se han dado en estos días, en estas semanas, parte del aprendizaje que este país chiquito, que dio un ejemplo hace algunas semanas cuando firmó el pacto ético, ahora el futuro ejemplo que todos esperamos es que lo negativo, sea poco, sea bueno, sea mucho de esta campaña electoral con algunos inconvenientes vinculados a la desinformación, pronto desaparezcan de la agenda y tengamos una campaña limpia como todos los partidos se comprometieron el pasado 26 de abril, acá mismo en el Palacio Legislativo. Saludo también la presencia de muchos estudiantes de comunicación que han venido, esa es otra iniciativa que teníamos, que también las nuevas generaciones, los futuros periodistas o los actuales, se sumen a esto y comiencen a comprender por dónde van las reglas claras del trabajo de un comunicador en su vínculo con el sistema político. Y hoy hemos logrado también la presencia de buena parte de estudiantes de comunicación que se han arrimado a esta propuesta. Y hay mucha gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión que se está haciendo en este momento a través de las redes sociales de APU. Los que no pudieron tienen la oportunidad de seguir esta emisión a través de nuestras redes sociales como una forma también de, aunque no puedan estar físicamente, estar siguiendo de cerca este debate. Les agradezco a todos, vamos a escuchar a las especialistas en el tema. Por suerte, 3 mujeres especializadas en el área y que además mucho tienen para contarnos desde su mirada. Esta es la primera capacitación que estamos haciendo para periodistas y para público en general desde APU y seguramente tendremos mucho más camino para recorrer, no solamente de acá a las elecciones de octubre, sino a las elecciones de mayo, donde también el Uruguay descentralizado tiene mucho que decidir. Gracias a todos. Agradecemos al presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya y ahora sí vamos ya directo a escuchar a nuestras panelistas de hoy. En primer lugar, Elodie Martínez. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para empezar esta noche nos parecía importante presentar un poquito quiénes somos, qué es la agencia France Press. Es la más antigua de las agencias de noticias que existen en el mundo. Es una de las 3 principales también, existe desde 1835. La agencia France Press se lanzó en el tema de la verificación de contenidos y de noticias falsas en la campaña electoral francesa. En 2017 se asoció con otros medios franceses en una alianza que se llamó Crosscheck. Es una experiencia que dio muchos frutos buenos y la AFP decidió, al igual que otros medios también, en noviembre de ese año lanzarse por su cuenta en la verificación específicamente de contenidos falsos que seguían circulando en Francia. La experiencia fue exitosa. Entonces se decidió ampliar el proyecto. En junio del 2018 se exportó, digamos, se formaron equipos en América Latina, en Norteamérica, en Asia, donde hay verificadores y editores que todo el tiempo están monitorizando las redes sociales y verificando el origen, la veracidad de las cosas que están circulando. En la AFP nos instalamos en primera instancia en México, Colombia y Brasil, que eran 3 países que estaban viviendo campañas electorales. Bueno, en México llegamos justito y no pudimos integrar la coalición verificado que se había formado allá y que tuvo muchas repercusiones buenas también, porque en estas alianzas lo bueno que sucede es que los periodistas trabajan al unísono, colaboran en vez de competir y entonces las verificaciones salen mucho más rápido y mucho más sólidas y mucho más ricas porque uno consigue una fuente, otro consigue el origen de una foto, el otro y así se arman buenos artículos. Pero de todos modos nos instalamos en México porque el fervor, el debate político estaba en pleno auge y allí había mucho para combatir.
En Colombia también se estaba definiendo el sucesor de Juan Manuel Santos, y bueno, en Brasil, como lo adelantaron, lo profundizará Bia, se definía la sucesión de Michel Temer. ¿Qué tipo de contenidos verificamos? Nosotros no podemos verificar las cosas que no son verificables. No verificamos opiniones políticas, no verificamos rumores. Y nuestra manera de verificar consiste en traer al lector pruebas. Entonces, si no tenemos pruebas, no podemos escribir nada. Es la manera que tenemos de trabajar. En los ámbitos electorales es donde notamos que hay mayor fervor. En Brasil fuimos parte de Comprova, esa alianza de medios, de más de 20 medios, que tuvo muchísimo trabajo, y sigue habiendo muchísimo trabajo, porque seguimos estando en Brasil verificando. Duplicamos el equipo de verificadores porque ante la abundancia de material. La experiencia de sumarnos a alianzas con otros medios la repetimos en Nigeria. Somos parte de Reverso, que es la alianza que se creó en Argentina, es la mayor que haya existido hasta ahora, con un centenar de medios entre productores, difusores. Nos asociamos con Chequeado en esta alianza, y esperamos ser parte de la que se vaya a formar, esperemos en Uruguay, porque realmente son experiencias súper exitosas, son muy formadoras para los periodistas, permite que el público general esté como más despierto en cuanto a los contenidos que circulan. Los contenidos pueden ser desde fotografías sacadas de contexto, personas atribuidas que no son las que dicen ser, videos también sacados de contexto, declaraciones de políticos o de personalidades públicas, que siempre creadas con una intencionalidad bien clara, sea de tener una incidencia en la opinión pública, tanto por temas religiosos, políticos. También hay intenciones monetarias atrás. Hay gente que simplemente quiere generar clics y por lo tanto dinero. Entonces, en nuestros artículos intentamos desmontar estas mentiras y al mismo tiempo dejar en evidencia lo que pudo motivar, sin hacer interpretaciones, pero intentamos dejar en evidencia la gran mentira. Siguiendo con lo que dice Elodie, yo también trabajo en AFP. Obviamente la cobertura de noticias, de conflictos, de elecciones, de catástrofes, la cobertura de fenómenos sociales, eso está en el ADN nuestro, pero llegó un momento, sobre todo después del Brexit y las elecciones de Estados Unidos, y cuando, como contaba Elodie, cuando llegamos a las elecciones francesas, que sentimos que ya no podíamos quedarnos de brazos cruzados, teníamos que pasar a la acción. Cada vez que hay un tipo de estas noticias que nosotros llamamos dominantes, breaking news, esto desata una avalancha de contenido falso, ya sea fotos, textos, videos. Y entonces lo que sentíamos es que, bueno, al verificar contenidos no es que estamos sustituyendo a la cobertura de noticias, es decir, es una especie de refuerzo, es una forma distinta también de cubrir las noticias, es decir, ahora también contamos sobre los falsos. Nos dábamos cuenta, ya había estudios que decían que las noticias falsas llegan mucho más lejos, más rápido y tienen mayor alcance que las verdaderas. Brasil es un país de 209 millones de habitantes. La mayoría de las personas tiene un 60% que están conectados. Es uno de los países que tienen más conexión a las redes sociales en el mundo, sobre todo Facebook y WhatsApp. En la recta final de las elecciones, en octubre pasado,
lo que vimos fue una guerra sin cuartel entre Jair Bolsonaro, que resultó presidente electo, y Fernando Haddad, candidato izquierdista del PT. Al punto que llegó un momento que ya nadie sabía qué era verdadero y qué era falso. Se llegó a decir, se llegó a cuestionar si Bolsonaro había sido apuñalado, si realmente en esta foto salió minutos después de que fuera apuñalado, y se mostraba un Bolsonaro sonriendo. Entonces la gente cuestionaba en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales cómo, si está sonriendo, pudo haber sido apuñalado. En este caso tenemos a Haddad, se le cuestionaba de que había desarrollado un kit gay para distribuir en los centros educativos. También se decía que Fernando Haddad quería traer e importar el comunismo a Brasil. De Bolsonaro se decía que lo habían expulsado del ejército por problemas mentales. Es decir, ya nadie sabía qué era verdad y qué era mentira. Esto es una foto que fue, no sé si la alcanzan a ver, que fue distribuida poco antes de la elección. Y inmediatamente fue visitada, alcanzó una visibilidad de 3 millones de personas y compartida más casi 100.000 veces. Esto era parte supuestamente del kit gay que Haddad quería distribuir en Brasil. También se hablaba mucho de violencia, de ataques, tanto hacia las simpatizantes de Bolsonaro como a simpatizantes de Haddad. En este caso es una mujer que supuestamente le dibujaron una esvástica en el abdomen, una mujer supuestamente simpatizante del PT, y lo habrían hecho simpatizantes de Bolsonaro. Lo que es interesante de esta foto, que fue compartida incluso por periodistas reconocidos, lo que quiero decir es que llegó un momento que era tal mundo de verdades, mentiras y verdades a medias, que incluso conocidos periodistas y medios llegaron a compartirla. En este caso tenemos a una mujer que comparten en Facebook supuestamente atacada por filas del PT. Lo que es increíble, que esta es una mujer conocida en Brasil, se llama Beatriz Segali, es una actriz de telenovela, y aún así la gente lo comparte una y otra vez. Entonces, esto nos remite a la pregunta más importante y de la que vamos a hablar sobre todo hoy. ¿Qué impacto? ¿Cuál es el impacto? O sea, sí nos damos cuenta que esto es un fenómeno, pero ahora, ¿cuál es el impacto de este fenómeno en las elecciones y en el proceso electoral y también, obviamente, en una democracia? Los estudios que hay, ahora ya hay muchos estudios sobre las elecciones en Brasil, que Bia va a hablar. Los estudios que se hicieron tras las elecciones de Estados Unidos, lo que se veía era que la gente que compartía más desinformación, más contenidos falsos, eran sobre todo simpatizantes de Donald Trump, es decir, que era entre las filas republicanas. Allí era donde más crecían la circulación de noticias falsas, mientras que las filas afines a Hillary Clinton se mantuvieron bastante estables. Otro de los estudios decía que los que más comparten, y esto es a nivel general, ya no estamos hablando de un proceso electoral, la gente que más comparte desinformación o contenidos falsos son personas mayores a 65 años. Esto es porque obviamente estuvieron menos expuestos al aire digital que a un adolescente o joven que tiene quizás probablemente más herramientas para darse cuenta si una foto fue manipulada o está sacada fuera de contexto. Hay los estudios que se hicieron en Brasil. Hay uno que es de la agencia Lupa. La agencia Lupa se dedicó exclusivamente a verificar contenidos y
ellos se metieron, uno de los problemas grandes de Brasil fue que la mayoría de noticias falsas se distribuían en WhatsApp. WhatsApp es una red de conversaciones cerradas, encriptadas, entonces es muchísimo más difícil entrar y ver cuál es el tipo de conversación, qué es lo que está pasando. Y obviamente también es más difícil verificar esos contenidos. Entonces, ¿qué hizo la agencia Lupa? Con otras 2 universidades se metieron en 347 conversaciones y tomaron y se dieron cuenta, la conclusión fue que los que más compartían contenidos falsos eran los grupos afines a Bolsonaro, es decir, que entre ellos se daba una mayor circulación de contenidos falsos. Eligieron las 50 fotos más compartidas y esta es la foto que fue más compartida en las redes sociales. ¿Qué vemos aquí? A Dilma Rousseff junto a Fidel Castro. Esta foto lo que quería dar, obviamente, era la idea, reforzar la idea de que Dilma había sido alumna de Fidel. En realidad, esta foto fue tomada en 1959, aquí ven la foto verdadera, es una foto de Castro cuando visitó Nueva York, y en ese entonces Dilma tenía tan solo 11 años. Con esto vemos que también otro fenómeno que lo ven todos los académicos, la gente no presta demasiada atención a lo que comparte, es decir, quiere estar en la conversación pública y por eso comparte muchas veces este tipo de contenidos falsos. Hay otro estudio que es bastante interesante, es que lo llevo ahora, es que la gente lo que pasa cuando en este mundo de, como decíamos, de mentiras, es que se van generando una especie de filtro burbuja en las que las conversaciones no interactúan. Entonces tenemos de un lado las personas afines a Bolsonaro que refuerzan su identidad, su pensamiento, su ideología, y no interactúan con las personas que tienen un pensamiento contrario. Ese filtro burbuja que vemos en este mundo de verdades y mentiras, lo que hace es súper perjudicial a una democracia, porque una democracia, lo más importante de una democracia es el debate y que ese debate sea público. Si nosotros tenemos círculos cerrados en los cuales la gente reafirma sus ideologías, su creencia, así como pasa a veces con la idea de violencia, con cualquier tipo de idea, eso es peligrosísimo para una democracia. Se puede decir que Brasil, que Bolsonaro ganó las elecciones con un 55% solo gracias a la desinformación. No, obviamente no. Brasil había otro fenómeno, que es un país que estaba también muy golpeado por escándalos de corrupción que ensombrecieron al PT, de hecho provocaron la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva y la destitución de Dilma Rousseff. Hay un estudio del Instituto Pew Research sobre los brasileños, justamente hecho un año antes de la elección, hecho en 2017, y 95% de los brasileños ya decían que lo que más les preocupaba era la corrupción, lo que más les afectaba. Y también, y esto es súper importante, había en Brasil una gran caída en la confianza de los medios de comunicación, como lo ven aquí en esta gráfica. Eso es un estudio que se hizo de 2012 a 2018 y se ve cómo fue bajando la confianza hasta llegar a niveles mínimos en 2018. Eso obviamente nos afecta muchísimo a nosotros los periodistas, porque eso significa que la gente ya está alejada de nosotros, de los medios, incluso cuando se acerca a los medios,
no nos creen. Y esa desconfianza nos ha golpeado muchísimo, y también los estudios dicen, los académicos dicen que cuanto mayor es la desconfianza en los medios, cuando mayor es la desconfianza en las instituciones, en la política, eso obviamente es caldo de cultivo para que para que la desinformación pegue mucho más fuerte. Y eso obviamente es lo que pasa, que hoy tenemos un Brasil que está cada vez más partido, más resquebrajado, con unas divisiones políticas muy difíciles de conciliar y bueno, al igual que pasa en otros países como Estados Unidos o Venezuela, eso afecta muchísimo a una democracia. Una de las cosas más interesantes que yo creo que se hacen al verificar contenidos es justamente contrastar un pensamiento político, contrastar cualquier tipo de discurso con la realidad. Así, eso se llama verificación en directo. El New York Times lo hace, por ejemplo, cada vez que Donald Trump va a hacer un discurso, digamos, bastante fuerte, como el discurso que dio hace recientemente sobre el Estado de la Unión. Entonces lo que hacen con cada frase, por ejemplo, relacionados con asuntos migratorios, contrastaban lo que él decía y la realidad. O sea, la idea de Donald Trump obviamente es que la migración lo que hace es aumentar la criminalidad en Estados Unidos. Entonces inmediatamente el New York Times saca datos reales mostrando, bueno, y cotejando eso. Y eso a mí me parece que es súper, súper importante. Otra de las cosas que esto es lo hicieron aquí el equipo de AFP, es los simpatizantes de Bolsonaro sacaron los primeros, los logros de Bolsonaro entre los primeros 100 días de gobierno durante los primeros 3 meses. Entonces lo que hicieron ellos fue verificar uno a uno, es decir, compararlo con la realidad. Ese tipo, y volvemos a decir, esto es súper, esta tarea de verificación en este mundo de verdades y mentiras, es súper importante para nosotros también los periodistas. AFP obviamente ya hoy en día es un referente del fact-checking, como decía Elodie, ya contó un poco las asociaciones en las que estuvimos involucrados y en las que vamos a estar. Y bueno, obviamente uno de los principales socios, y es fundamental que, o sea, de nada sirve que nosotros estemos haciendo esto, una campaña contra la desinformación, si no involucramos también a los gigantes de Internet como Facebook, como Google, como WhatsApp. Es decir, todos tienen que estar involucrados en esta guerra contra la desinformación. ¿Qué hace Facebook cuando ve que cuando aquí el equipo de Factual AFP les avisa que una información es falsa? Inmediatamente reduce su visibilidad y su, evidentemente, capacidad de monetizarse. A ustedes también, si van a compartir una nota, un artículo que fue verificado, les avisa: esto fue verificado, está calificado como falso, y están ustedes decidir si lo van a compartir o no. Obviamente, el hecho de estar aliados con Facebook también levanta muchas interrogantes. Es decir, en el caso nuestro, un medio de comunicación que escribe sobre Facebook, que también nos interesa que Facebook nos pague por los contenidos que, digamos, que distribuye. ¿Cómo hacemos al mismo tiempo para estar aliados? Es decir, ¿a dónde está? ¿Esto podría golpear la independencia, en este caso, de AFP? No lo hace porque, digamos, Facebook jamás nos dice a nosotros lo que debemos verificar. Nosotros decidimos, y como les explicó Elodie antes,
la decisión es también una decisión editorial, qué se va a verificar y qué no. Tiene que obviamente generar un impacto social, tiene que ser tiene que ser viral, tiene que tener algún sentido, en este caso, político, que nos interese, por ejemplo, participar activamente en un proceso electoral. Para nosotros la verificación, y esto lo digo para terminar, las iniciativas de verificación tienen que venir de periodistas. Es súper importante que los gobiernos estén involucrados con políticas de educación, de distribución, con este tipo de eventos, como el que estamos aquí, pero los periodistas son los que tienen la mejor capacidad para hacer esta tarea de verificación. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump o incluso Bolsonaro, acuñaron esta palabra fake news, sobre todo para responder a aquellas verdades o preguntas que les resultan incómodas. Entonces, no puede ser solo una tarea de un gobierno esta batalla contra la fake news. Tiene que ser, obviamente, de los medios de comunicación reputados, pero también, obviamente, el papel importante es la sociedad civil. Es decir, de nada sirve que nosotros estemos haciendo esto si no involucramos a toda la sociedad civil, porque compartir tiene que ser una responsabilidad. Y hay elementos, herramientas bastante básicas que quizá Elodie les puede contar después, de cómo darse cuenta o cómo sospechar cuando nos podemos encontrar ante una información falsa. Muchas gracias. Agradecemos a Elodie y a María por la presentación, en este caso a cargo de la agencia Franpress. Y ahora sí vamos a pedirle a Vía Barbosa, que nos está acompañando también, que haga referencia al tema quizá de fondo que está planteado, que es precisamente la desinformación en las elecciones de Brasil y los desafíos y aprendizajes que se generan para nuestro país. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Lo siento por el portuñol, que vamos a hablar ahora juntos. Espero que me comprendan. Voy a intentar hablar un poco despacio. Muchas gracias a la Asociación de la Prensa Uruguaya por la invitación y también a FES, a los parceros aquí de Uruguay. Estoy muy contenta de volver a Montevideo para intentar contribuir un poco con este problema que seguimos enfrentando en Brasil. Como María habló, no es algo que terminó el proceso electoral, que se continúa. Y qué bueno que ustedes, que la APO está se involucrando en esta cuestión antes que lo peor ocurra. Y quizá ustedes logren pasar por el proceso electoral sin pasar por lo que nosotros pasamos. Seguro que esto no es algo a se copiar de ninguna manera. Bueno, yo soy periodista de formación, y trabajo en una asociación que se llama Intervoces, que tiene 15 años, casi 16, luchando por la libertad de expresión, el derecho a la comunicación en Brasil. En el proceso electoral del año pasado, seguimos un poco lo que pasó en materia de fake news, no haciendo chequeo, que es una cosa súper importante de hacer, nosotros tenemos parceros en Brasil que hacen, pero un poco mirando lo que las autoridades, las respuestas que las autoridades y que las plataformas también no dieron al problema de las fake news en Brasil durante las elecciones. Al final se logró hablar, no pasar el tiempo que me fue dado aquí, traer un poco de algunas sugerencias de cómo intentar enfrentar el problema, además de la cuestión del chequeo y de la educación mediática, que son cuestiones centrales, pero que se trabaja un poco, principalmente la cuestión de la educación mediática, es algo más de medio o largo plazo, pero que se tiene que investir desde ahora, pero algunas cuestiones más puntuales que, en nuestra opinión, podrían ter sido implementadas en Brasil y no fueran y colaboraron para que esta avalancha siguiera. Bueno,
En primero es importante decir que desinformación es algo mucho más amplio que fake news propiamente. Entonces, cuando hablamos de fake news aquí, y esto es importante, estamos hablando específicamente de una definición que para nosotros, para se caracterizar algo como noticia falsa, o el fake news, como se tornó popular utilizar el termo, tenemos que considerar la simulación y la fabricación de un discurso, ¿no?, de una noticia factual, algo, por lo tanto, que excluiría las cuestiones de opiniones, como ustedes explicaron, que no hacen chequeo de opiniones, de cosas así, ¿no? La distorsión deliberada de hechos y datos, entonces no es algo que alguien no sabe, que confundió, es una deliberación en confundir la población en relación a hechos y datos. Y algo que incluye una difusión con vistas a un daño específico, considerando el elemento de la intencionalidad en el proceso. Entonces, lo que vamos a hablar aquí, lo que voy a hablar de fake news, tiene que ver con esta intencionalidad y con esta deliberación en causar un daño específico. Porque la desinformación en general, y esto es importante empezar, existe desde siempre, existe incluso en la prensa, donde nosotras trabajamos. Esto es una historia un poco cómica que pasó en las elecciones de 2010 en Brasil, cuando no había esta importancia toda de la Internet en el proceso electoral. Esto cuenta la historia del candidato del partido de la derecha de Brasil, que fue atingido por una bolita de papel. Y toda la prensa cubrió la historia como si al final del día él fue parar en el hospital, hubo un perito, hizo muchos exámenes, y la prensa brasileña destacó, el principal periódico de Brasil, que él fuera agredido por militantes del Partido de los Trabajadores. Y era una bolita de papel que después se mostró. Entonces, esto es una clara manipulación, no que la prensa hizo, pero que el partido hizo y la prensa compró la historia sin verificar. Entonces el problema de la desinformación existe hace mucho tiempo. Claro que con la Internet esto gana un volumen, una velocidad, un aspecto importante de la automatización de los procesos para se compartir las fake news. Hay mucha automatización que se tiene que considerar y un direccionamiento. Y este direccionamiento tiene que ver, esto me parece una cuestión importante si queremos enfrentar las fake news también, considerar el uso de datos personales para el direccionamiento de las noticias falsas. En todo el mundo, esto está siendo cada vez más utilizado para desarrollar contenidos específicos y direccionar esos contenidos en materia de saber si alguien es más susceptible o no a una determinada mentira, a una determinada noticia falsa. Y cuando sumamos esto con WhatsApp, por ejemplo, como María explicó, que es una red cerrada, donde no se puede mirar todas las conversaciones que están pasando ahí, y donde se puede sí hacer un direccionamiento directo en materia de sensibilidad a temas y aceptabilidad a temas y a datos, esto en materia de manipulación política puede tener un impacto súper fuerte. Facebook es más transparente que WhatsApp en este sentido, porque podemos mirar las timelines, lo que se está publicando, pero Facebook tiene también lo que llamamos de dark posts, que se puede direccionar contenido específico, y esto no se queda publicado para todos, pero solamente para quien recibió aquello contenido. Entonces, en materia de manipulación política y de fake news, la cuestión del uso de datos personales es una cuestión que se tiene que mirar. Otra cuestión importante en Brasil es que, además de los enormes números de seguidores y usuarios de Facebook y WhatsApp que tenemos, una parte significativa de los ciudadanos brasileños acceden a Internet por lo que allá llamamos de tarifa cero, no sé si existe aquí también, yo creo que sí, con planos de acceso al Internet que con datos muy reducidos en los paquetes de datos de los teléfonos portables, y que al final la gente no logra clicar en los links que reciben o verificar o comparar la información fuera, sea del WhatsApp, sea del Facebook, y se quedan solamente con la imagen que recibieron o con
o con el título del artículo que recibieron sin poder verificar o comparar esta información. Esto en materia, en un escenario en que la verificación es súper importante o la comparación de información es importante, la diversidad de fuentes y opiniones es súper importante para llegar a una conclusión, cuando la mayoría de la población brasileña que tiene acceso a la Internet y recibe estos contenidos no logra hacerlo, esto también es una causa importante del proceso de desinformación que se pasó y que sigue en Brasil. Las conclusiones que voy a presentar un poco aquí sobre el ecosistema de la desinformación en las elecciones de Brasil no fueron desarrolladas por Intervoces, pero por un conjunto de universidades y de centros de investigación académica que así describieron como las características principales de este proceso de desinformación. De nuevo, lembrando que estamos hablando de un proceso voluntario, organizado, deliberado de producir contenido falso y distribuir con alvos específicos. Entonces, este ecosistema es marcado por la existencia de un mercado muy rentable, con pequeñas, medianas y grandes industrias de fabricación de desinformación, orientadas a guiar intereses político-partidarios o económicos y financieros. El periódico Folha de São Paulo, que es uno de los más importantes de Brasil, hizo una denuncia el año pasado que empresas de marketing fueron contratadas por contratos de 12 millones de reales, que es algo como 3 millones de dólares, para construir un esquema ilegal, incluso ilegal en materia de financiamiento de estas empresas, pero para producir noticias falsas contra el candidato Fernando Haddad. Entonces estamos hablando de un mercado, no solamente de gente que produce desinformación y que distribuye, pero de gente que gana plata haciendo esto. Estas empresas trabajan no solamente con noticias falsas, en materia de textos y de contenidos, pero principalmente con formatos que son más de falsa percepción y absorción por la población. Entonces, imágenes y también contenidos humorísticos que supuestamente son compartidos con más velocidad. Este estudio que María habló de Lupa, que entraron en 347 grupos de WhatsApp sobre las imágenes. Tú mostraste la imagen de Dilma, que no era Dilma, pero ellos estudiaron las 50 imágenes más compartidas y solamente 4 de ellas eran verdaderas o estaban contextualizadas. Entonces, todas las otras estaban o descontextualizadas o eran falsas, como esta que María nos mostró. Este mercado de desinformación también es marcado por un alto uso de acciones automatizadas. El Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro estudió otros 110 grupos de WhatsApp en Brasil e encontró indicios súper fuertes de automatización en la gran mayoría de ellos, porque los participantes, que no eran participantes, eran o bots o cyborgs, robots o personas que utilizaban la automatización para compartir la información, lo hacían en promedio 25 veces más rápido que todos los otros usuarios. Entonces era algo organizado y que se utilizaba tecnología para se compartir en una velocidad muy grande y así alcanzar más gente. Y la última característica de este mercado de desinformación es una operación en red. No es todo automatizado, no es todo por ciudadanos, es una red que empieza con una capa profesional de quien produce el contenido deliberadamente falso y con una finalidad. Después, que hace una distribución en grupos, incluso con financiamiento para que este contenido siga más rápido y alcance más gente, pero que tiene también un compromiso voluntario de gente a hacerlo. Esto nosotros logramos concluir también cuando tuvimos acceso a algunos grupos de WhatsApp y no era todo automatizado. Una parte significativa era de gente que estaba involucrada en las campañas para compartir estos contenidos. Y al final, en la punta, los alvos, ¿no? los ciudadanos comunes que recibían esta cantidad enorme de desinformación, especialmente en algo que se tornó súper característico en Brasil, que llamamos de los grupos de familia.
Son los grupos de WhatsApp de familias. Entonces, el grupo de mi familia tiene mi tío, mi abuelo, mis primos que yo no veo nunca, jamás, pero todos están juntos ahí compartiendo desinformación, incluso los idosos, como hablaste también. Los resultados, lo que tuvimos en materia de impacto. Bueno, la presidenta de la misión de observadores de la OEA, que fue a Brasil, declaró un impacto sin precedentes en materia de desinformación en el proceso electoral. Y aquí yo traigo algunos levantamientos sobre las consecuencias de esta avalancha de información. Me gustó mucho el tema avalancha, voy a robarlo. Ibope es una de las agencias de opinión más significativas en Brasil. Ellos hicieron un levantamiento entre la primera vuelta y la segunda vuelta del año pasado, y que mostró que 90% de las personas entrevistadas tenían recibido algún tipo de desinformación. 90% de los entrevistados. Una otra investigación del Instituto IDEA Big Data mostró que 98% de los electores de Bolsonaro fueron expuestos a una o más noticias falsas, y 89% creyó que estas estaban basadas en la verdad. Entonces, en materia de impacto, es súper serio lo que pasó. De hecho, no podemos decir cambiaron su voto o decidieron su voto tomando en cuenta las fake news, no sabemos, pero en materia de alcance, ellas alcanzaron y lograron impactar en materia de interpretación de la verdad. Historias que Haddad implementó un kit gay, lo mismo que María habló. El electorado expuesto a la historia fue casi 74% de la población, de los electores. Electores de Bolsonaro que recibieron la historia, 85%. Electores de Bolsonaro que creyeron en la historia, 83%. Electores de Haddad que recibieron la historia, 61%, y que creen, 10%. La historia que Haddad defiende pedofilia e incesto en un libro. Esta fue otra fake news súper fuerte que pasó. 44% del electorado recibió. De los electores de Bolsonaro, los mismos 44%, 74% que recibieron, creyeron, y los electores de Haddad fueron casi 10%. Incluso los electores creían en las fake news. Entonces, esto muestra un poco la dificultad que tenemos, porque no es algo que solamente que se toca por la polarización. Yo creo en todo lo que se habla de mi adversario y no creo en nada que se habla de mi partidario. El impacto de las fake news alcanza incluso los electores de uno y del otro lado también. El biberón con pene, de lo mismo que María habló, pero una otra foto. Es otra, hay muchas fotos con biberones de penes. Esto lo que decían era que Haddad distribuía esto en las guarderías de São Paulo cuando era alcalde. Esta es la vicecandidata de Haddad, Manuela Dávila. Ella tenía una camiseta que decía rebelde-se, algo así. Es comunista ella. Y hubo una transformación en la foto para escribir Jesús es travesti. Esto circuló súper fuerte en los grupos de evangélicos, que fueron una parcela súper importante que votó por Bolsonaro en las elecciones. Entonces, repito aquí, yo estoy totalmente de acuerdo con María, que Bolsonaro no fue elegido por las fake news, pero no podemos negar que hubo un impacto fuerte en el proceso electoral de las fake news. El proyecto comprueba que AFP hace parte, recibió más de 20.000 denuncias de informaciones falsas. Y claro, no logró checar todo porque es imposible, pero el volumen de informaciones falsas que estaba circulando era enorme. El mismo Instituto IDEA Big Data, después de las elecciones, afirmó que el 40% de los entrevistados dijo que cambió de posición de oposición o dudas sobre Bolsonaro para decididos o considerando votar en Bolsonaro después de las fake news. Entonces, aquí hay sí un dato más claro
en materia de opinión que la gente, una parte significativa, cambió de opinión después de recibir las noticias falsas. Sobre las respuestas, un poco lo que monitoreamos. El Tribunal Superior Electoral de Brasil creó un grupo, un consejo consultivo sobre Internet de elecciones que tenía el rol de desarrollar un poco medidas específicas para combatir las noticias falsas, pero formó ese grupo con la Agencia Brasileña de Inteligencia, con la Policía Federal, con el Ejército, tratando, en nuestra opinión, de una manera muy policialesca, si podemos decir así, con una cuestión que era más educativa, de información, y que involucraba otros sectores que no fueron llamados a participar del Consejo. En el Congreso Nacional de Brasil, hoy tenemos más de 30 proyectos de ley para combatir las fake news. Y ellos van desde la criminalización del ciudadano que comparte fake news, o que a nosotros nos parece una medida totalmente desproporcionada, porque muchas veces los ciudadanos comparten sin siquiera saber que están compartiendo, y nosotros todos seguramente quizás ya compartimos noticias falsas sin saberlo. Hay proyectos de ley que proponen, por ejemplo, penas de 8 años en cárcel para personas que comparten fake news. Esto no nos parece una medida razonable. Hay proyectos... lo que pasó aquí. Aquí. Hay proyectos que proponen la prohibición de la criptografía, incluso, sobre todo porque WhatsApp fue el palco principal de la distribución de desinformación en Brasil. Para nosotros es también una medida desproporcional porque viola el derecho a la privacidad, y para nosotros periodistas, nosotros sabemos cuánto la criptografía es importante incluso para acceder a fuentes, y todo lo que los whistleblowers necesitan de criptografía, y lo que pasa en países con régimen autoritarios, como la criptografía es importante para garantizar la comunicación. Entonces no podemos apoyar medidas como esta. Otros proyectos, muchos, quieren cambiar el marco civil de Internet, que es una ley que tenemos en Brasil para garantizar derechos como privacidad y libertad de expresión en la red, para obligar a las plataformas a hacer la remoción inmediata de contenido considerado falso, ¿no?, en la Internet. Para nosotros esto es súper peligroso también, porque si de un lado el chequeo es fundamental, del otro a nosotros no nos parece que la decisión sobre qué contenido debe seguir circulando en la red o no sea algo de decisión privada de las plataformas, que ya tienen un poder súper grande en materia de flujo de información y de distribución de contenido, y hay muchos proyectos de ley de Brasil que fortalecen aún más este poder que las plataformas ya tienen. Entonces, las iniciativas de chequeo son súper bienvenidas, pero lo que las plataformas están haciendo con el chequeo, sea reduciendo el alcance, o sea, sacando la información, a nosotros no nos parece que sea una decisión privada de una empresa privada que tienen otros intereses diferentes que el interés público necesariamente. Entonces, estamos preocupados también con estos proyectos. Y aquí hablo un poco de esto, el de algunos problemas de chequeo que resultaron, por ejemplo, en la remoción de contenidos que posteriormente fueran comprobados en Brasil. Y termino con algunas medidas que no pasaron en Brasil, que quizás sea interesante mirar. No sé si está tarde allá para implementarlas aquí en Uruguay, pero son cosas que a nosotros nos parecieron interesantes. Hay una resolución del Tribunal Superior Electoral de Brasil sobre impulsionamiento de mensajes, porque estamos hablando de propaganda política durante el proceso electoral también. Entonces, esta resolución definió que el mensaje impulsado debía estar identificado con información sobre el candidato o partido o datos sobre quién estaba patrocinando el impulsionamiento. Por lo tanto,
no hubo una determinación del tribunal para que las plataformas o para que los partidos políticos tuvieran que mantener el registro de todos los anuncios y posts impulsionados. Ni cuánto pagaron por cada post, ni el alcance de cada post, ni los anunciantes en general que financiaron cada uno de estos posts. Lo que pasó fue, si yo como lector recibía un anuncio, yo sabía que alguien había pago y quién tenía pago, pero no cuánto fue pago, ni cuántos anuncios fueron pagos. Esto en materia de mirar el poder económico en un proceso electoral, que también se utiliza de las plataformas para se manifestar, es algo que nos parecía importante también y que podría ser una manera de combatir la desinformación. SaferNet es una asociación brasileña que trabaja con Internet. Ellos hicieron un conjunto de propuestas tanto al tribunal como también a WhatsApp y que fueron ignoradas y a nosotros nos parece interesante. La primera, vedar la utilización de características sensibles como origen racial, convicciones religiosas, afiliación a sindicatos o organizaciones de carácter religioso, datos referentes a la salud o a la vida sexual para el direccionamiento de propaganda en Internet. Porque esto fue súper estratégico para se alcanzar y se cambiar la opinión de grupos específicos que votaron por uno u otro candidato en las elecciones. Vedar los dark posts, que yo hablé aquí y allá, vedar el pago de anuncios y el impulsar de contenido político en moneda extranjera. Esto fue proponido porque lo que pasó después de las elecciones de Estados Unidos, que hubo la influencia de Rusia y todo, eso también se fue propuesto en Brasil, pero el tribunal no aceptó. Para WhatsApp, lo que se pidió fue una definición de un número razonable de participación en grupos por un solo usuario, para se reducir un poco la automatización. Y aquí es importante decir, la automatización no es un problema. El problema no es la tecnología, es el uso que se hace de la tecnología. Los bots pueden ser súper benéficos para una serie de cuestiones, entonces no que se tiene que prohibirlos, pero ¿cuál es un número razonable para que un usuario participe de cuántos grupos, ¿no? La reducción del número de grupos creados por un solo usuario. Hoy son, no sé, aquí en Uruguay, en Brasil, son 10.000 grupos. Un usuario puede crear 10.000 grupos. Eso no tiene que ver con comunicación interpersonal. Entonces, pidieron para reducir para 499 y no lograron. Presentación de mecanismos de chequeo e información a los usuarios de WhatsApp. Esto no pasó, se podría hacer. Lo mismo que pasa con Facebook, una cosa es reducir el alcance, pero la otra es dar la información para que el usuario pueda decidir si quiere compartir algo que fue chequeado o no. Eso se podría pasar en WhatsApp también y no desarrollaron. El Facebook creó en Brasil un sistema de cuentas de anuncios que exigía la comprobación de la documentación de los responsables. Esto ayudó un poco a que la desinformación no circulara tanto en Facebook como antes y migró un poco más para WhatsApp. Pero WhatsApp no tuvo una regulación específica para el proceso electoral y la única cosa que concordó en hacer fue reducir el encaminamiento de mensajes de 250 para 20 destinatarios al mismo tiempo. Y esto sigue funcionando. Y también identificar los posts que son encaminados, pero no dicen de quién. No sé si ustedes utilizan Telegram, por ejemplo, que es una alternativa a WhatsApp. Cuando nosotros compartimos un mensaje de Telegram, sabemos quién es el autor original de la mensaje en Telegram. En WhatsApp no hay ese registro. Esto también facilita un poco la desinformación. Terminando, garantizar celeridad en la remoción de contenidos ordenados por la justicia. En la víspera de la primera vuelta, el Tribunal de Brasil determinó la retirada de 35 informaciones falsas de sitios y de Facebook sobre Fernando Haddad, pero había más de 100 denuncias, entonces la justicia también fue lenta en materia de respuestas en Brasil. Garantizar la celeridad en la investigación
de estas fábricas, de quién está pagando deliberadamente produciendo información para circular en la red por la Policía Federal y garantir la responsabilización de estas fábricas por la justicia. Garantizar el cumplimiento de leyes sobre injuria, calumnia, difamación y protección de datos personales. No nos parece que necesitamos de una nueva ley para definir fake news o para hacer un enfrentamiento en materia judicial de quién está produciendo. Tenemos leyes, tenemos esto disponible. En Brasil incluso tenemos un artículo específico en la ley electoral que habla específicamente sobre noticias falsas. Formar operadores de derecho para lidiar de manera rápida y sin violar la libertad de expresión con el tema de la desinformación. Educación para los medios, lo que hablamos aquí y allá, sobre la cuestión de la reconstrucción de la credibilidad de la prensa como un todo. Enfrentar viejas y nuevas formas de concentración de poder informacional que son instrumentalizadas para la desinformación y la manipulación política. Y por último, fortalecer, o que nos parece cada vez más importante, una cooperación entre el Estado, entre la sociedad civil, entre la prensa y también entre las plataformas para pensar mecanismos democráticos de regulación de estas plataformas. A partir del momento, esta es una opinión que Intervoces tiene, firmada con parceros como Observacon, la ADC, que es una asociación argentina. A partir del momento que las plataformas están haciendo gestión de contenido, están tomando decisiones en materia de flujo editorial de contenido, ellas dejan de ser solamente empresas de tecnologías o intermediarias de contenido. Y pasan a ser también corresponsables de alguna manera por esto. Entonces, ¿cómo responsabilizar? Y aquí no se trata de una regulación que venga de arriba, como se pasa en muchos estados autoritarios, tampoco de solamente autorregulación, porque el impacto de lo que está pasando en materia de contenido en las plataformas digitales es significativo. Entonces, ¿cómo podemos avanzar para hacer un debate democrático sobre esta cuestión, para entender los papeles y las responsabilidades de cada actor? Es esto. Muchas gracias. Agradecemos a la colega Bia Barbosa de Brasil, coordinadora de la Asociación Intervoces. Seguramente han surgido muchas preguntas, pero yo quería plantear una que tiene que ver con algo que quedó por allí colgado y creo que además se iba a hacer alguna referencia a ese tema, y es que seguramente todos nos estamos preguntando qué posibilidades existen de que la población en general tenga herramientas básicas, elementales que podamos difundir. Nosotros como sindicato estamos trabajando y en esto hemos obtenido el apoyo de la Presidencia de la República para desarrollar alguna campaña de bien público que le dé herramientas a la sociedad civil precisamente para identificar en pasos muy sencillos estas campañas de desinformación. Quizá ustedes nos pudieran aportar algo en ese sentido. Bien. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer al recibir contenido o al escuchar una supuesta información es detenerse y observar. En general hay elementos sospechosos. Las publicaciones que tienen una finalidad de desinformar están mal armadas, tienen faltas de ortografía, no son frases reales, es como un contenido realmente pobre. Segundo, existen varias herramientas gratuitas que cualquiera puede utilizar e instalar en sus navegadores. Nosotros en la FP usamos mucho una extensión que se instala en el navegador Chrome, que se llama InVid. Si entran al blog factual.afp.com, en nuestros artículos describimos en general el camino que usamos para llegar al origen de una foto, de un video. Y de esta manera ustedes pueden, digamos, acompañarnos y entender cómo hay que proceder. Esta extensión se instala, permite sacar fotogramas de videos para hacer búsquedas inversas en distintos motores. Creo que tenemos como 6 o 7, Yandex, Baidu, Reddit, Google, un montón. También permite ver si una foto fue alterada. Hay una pestaña que se llama Forensic, que permite, digamos, someter el JPG o cualquier archivo
y entonces aparecen distintos colores para ver si hubo alteraciones. También permite hacer búsquedas avanzadas en Twitter. Tenemos una página que se llama Who Posted What para hacer búsquedas dentro de Facebook, que Facebook tiene un motor de búsqueda bastante malo. Esta herramienta permite como profundizar, hacer búsquedas más avanzadas. Hay un sinfín digamos, de pasos que se pueden dar y que están abiertos al público en general. Los invito a leer un poco los artículos donde explicamos y las ponemos a disposición del público. Son todas herramientas bastante fáciles de usar. No hay que conocer demasiado, o sea, cualquiera lo puede hacer. Y están al alcance de todos, pero sobre todo es eso, es dudar. Y cuando, por ejemplo, hay frases como comparte esto entre 20 mujeres que hayan marcado tu vida, o comparte esto entre, yo qué sé, entre tus familiares, amigos. Ahí también dudar, como decía Elodie, cuando hay faltas de ortografía. Y si uno no quiere hacer el mecanismo de buscar o de verificar a ver si esa información es falsa o verdadera, también lo que puede hacer es dirigirse a sitios, hay verificadores de, por ejemplo, Snopes, que se dedican a ellos, y muchos más, hay en Brasil, Argentina, Uruguay, y tienen páginas de Facebook, se les puede simplemente someter la pregunta y decir, bueno, estoy entre esto, creo que es falso. Permiso, agrego solo una cosita, que otro elemento, otro reflejo bueno que hay que tener es siempre remitirse a las fuentes oficiales. Cuando una personalidad pública o quien sea lanza una cifra, una afirmación, o supuestamente cita a un político o a alguien, siempre hay que intentar ir al origen, a la fuente oficial, y corroborar si los datos coinciden con lo que está circulando. Eso que dice Elodie es súper importante, sobre todo en la campaña de Estados Unidos. En un momento se decía que el Papa Francisco, apoyaba a Donald Trump. Y entonces la campaña de Donald Trump retuiteó eso. Entonces, de alguna manera, al retuitearlo, lo está legitimando, porque es la campaña la que está distribuyendo ese contenido. Entonces, por eso ir a la fuente original es súper, súper importante. Sí, y además de la fuente original, también a los vehículos tradicionales de prensa, porque si hay una noticia espectacular y nadie en la prensa tradicional notició, esto hay que dudar también, porque... Bien, no sé si hay alguna pregunta que quieran plantear, si no, vamos a agradecer, por supuesto, con un fuerte aplauso a nuestras panelistas en la participación en este seminario. Gracias, María, Elodie, Vía, y hasta una próxima instancia. Gracias a ustedes también por acompañarnos.